Hola amigos, este es el último video de la serie de videos referentes a la construcción artesanal de pedales de efecto para instrumentos musicales. Si aún no has visto las partes anteriores en las tarjetas, te dejo la lista de reproducción de la serie y sin más dilación, sigamos con el video. Y así es como debe quedarnos. Como podemos ver, ya tenemos la conexión hecha. Ahora, si les llega a estorbar en la placa, pues también pueden doblar los cables. Entonces en mi caso, como estoy prácticamente seguro que esto va a pasar, pues bueno, voy a doblar directamente los cables hacia abajo, que es hacia donde prácticamente va a ir todo. Y listo, esto es todo. Ahora, vamos a empezar con la entrada y la salida. Entonces, anteriormente yo les había mencionado que dependiendo del... Es decir, utilizando un jack estéreo, podríamos desconectar la batería del circuito y evitar que se descargue. Porque hay que tener en cuenta que utilizando el diagrama que tenemos aquí, por ejemplo, cuando se desconecta la alimentación, la batería está conectada al circuito y lo suministra, pero cuando nosotros no estamos tocando o tenemos la guitarra desconectada, si no aplicáramos lo que vamos a hacer a continuación, la batería seguiría descargándose porque está energizando el circuito, tiene un consumo en vacío. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, vamos a ir otra vez al diagrama que por cierto la imagen es realmente a color, solo que yo lo imprimí en blanco y negro y se notará mejor. Entonces, lo que llevamos es, tenemos ya nuestro interruptor, bueno, el interruptor aquí, no tenemos nada conectado al circuito impreso, simplemente lo tenemos aquí, de hecho incluso aquí se puede ver el puentecito que les decía, etcétera. Y tenemos el conector, vemos que el conector tenemos el positivo, que es un cable que va del circuito impreso, el otro positivo al positivo de la batería, y el negativo, pero este negativo es especial, este negativo va a ir a la entrada. ¿Y por qué? Es decir, no sigue ningún tipo de lógica. Entonces vamos a explicar algo. Tenemos, por ejemplo, el conector mono, que es el que vamos a estar utilizando en la salida. Tenemos una S y una T, que son las siglas de T de tip y S de sleeve. Tip es decir punta. Entonces en la punta, que es el vivo de la señal, tiene que ir, pues en este caso aquí podemos ver que va al pin central del pulsador, que luego va a ir o al efecto o va a ir a puentearse directamente a la salida. Sleeve, que es la como carcasa, cobertura, es el negativo, entonces el negativo, como se darán cuenta, pues va directamente al negativo del circuito. Pero ¿qué pasa aquí con el estéreo? Tenemos T, que es igualmente de tip, S, que es de sleeve, y R, que es R es ring. ¿Y qué significa ring? Habíamos visto anteriormente que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que es el monofónico, el mono, como quieran llamarle, y tiene 3 pines, que como pudimos ver ahorita, pues eran solo 2 pins. Entonces me van a decir, pero bueno, ¿yo los estoy engañando o qué? No. Recuerden que el otro pin es esta pequeña plaquita. Entonces, la pequeña plaquita, recuerden que está conectada a la punta viva, pero cuando yo introduzco un conector, en este caso voy a utilizar una plumilla de guitarra, bueno, da igual. Entonces cuando, digamos, suponiendo que aquí se introdujo el conector, pues la plaquita queda separada. Entonces ya lo tenemos identificado. Bien, ahora vamos con el estereofónico, o el estéreo, como quieran llamarle. Entonces el estéreo, vemos que tiene un anillo adicional, es decir, bueno, tiene este pin adicional, que es el anillo que encontramos aquí, la R de ring, es este anillo. Entonces la cobertura metálica, cuando yo introduzco el cable, digamos yo meto aquí el cable, esta cobertura metálica se une con el negativo del cable. Bien, pero ¿cómo vamos a hacer para que nuestro pedal, es decir, desconectar la alimentación cuando introducimos o cuando sacamos el cable? ¿Cómo la cortamos? Vemos que el negativo, como les había dicho, va al anillo y la cobertura va al negativo del circuito. Entonces nosotros cuando introducimos el conector, estos dos se tienen que unir para que el negativo circule, pero cuando sacamos el conector, estos dos se tienen que separar. ¿Y cómo logramos eso? Muy sencillo. Vamos a observar algo. Recuerdan que el anillo, de aquí, este es el anillo. Este anillo va conectado al negativo de la alimentación. Bien, el negativo de la alimentación. Y suponiendo, por ejemplo, que la cobertura metálica sea de aquí. Por ejemplo, de aquí. Va a ir al negativo del circuito. Nosotros necesitamos que el anillo y el negativo del circuito se unan. Cuando está suelto, es decir, cuando no hay nada conectado, pues el anillo está separado del negativo del circuito impreso. Es decir, no hay conexión alguna. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo el cable? Si yo meto el cable,
Aparte de que obviamente la punta de señal va a ir a su respectivo pin, veremos que, recuerden que les dije que el cable, cuando se conecta, el negativo del cable va directamente conectado a la carcasa metálica, a la cobertura. Entonces ya tengo el negativo de la señal a la cobertura. Pero veremos que el anillo también está conectado al negativo del cable. Y entonces al hacer esto, pues estamos conectando el anillo con el negativo del cable, y como el negativo del cable está conectado a la cobertura metálica, pues estamos haciendo continuidad directamente entre el anillo y la cobertura. Estamos cortocircuitando esto y estamos llevando la alimentación al circuito. Es por eso que los fabricantes usualmente nos dicen que si no estamos utilizando el pedal con batería, que lo desconectemos, para que este anillo de aquí se sepa, es decir, se separe el anillo y la cobertura y se desconecte la batería para que no se descargue. Bien, espero haberme dado a entender. Si no lo entienden, pues ya saben, en los comentarios pueden dejarme las dudas que tengan e intentaré solucionarlas, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos la conexión? Pues bueno, muy sencillo. Tenemos que utilizar nuevamente nuestro multímetro y vamos a identificar qué está conectado a qué. Bien, ya aquí tengo mi multímetro en escala de continuidad y lo que vamos a hacer es identificar todos los pines. Voy a primero separar la plaquita que mencionamos en las partes anteriores, esta plaquita que nos lleva a negativo la señal, ¿sí? Y voy a empezar a hacer las mediciones. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, este y voy a mirar a qué está conectado. Bueno, entonces esta es la señal. Bien, voy a seguir con este, a ver a qué está conectado este. A ver. Bueno, este está conectado a la placa. Ahora este, a ver, que nos encontramos con este, a ver. Aquí, ay, perdón. A ver. Bueno, este es el anillo. Y por defecto, pues, este que nos queda restante, pues, tiene que ir directamente a la cobertura metálica. Listo, no hay ningún problema. Entonces, una vez identificamos todos estos cables, lo que vamos a hacer es soldar, bueno, primeramente introducir el jack en la caja y utilizando los cables y las conexiones que nosotros habíamos dicho anteriormente, vamos a soldarlos. ¿Por qué los dejamos súper largos? Porque vamos a, digamos que las medidas de los diferentes componentes, es decir, la posición de los componentes es diferente y es mejor que nos sobre cable y no que nos falte, para poderlo adecuar bien. Entonces yo voy a hacer las conexiones, las soldaduras, luego vamos a comprobar bien con continuidad, les voy a mostrar cómo hice todo, las conexiones, de dónde van, a dónde van, todo muy bien para que no les queden dudas. Y en la entrada, ¿se acuerdan que yo les dije que esta plaquita de aquí, bueno, a ver si esto enfocara, ¿se acuerdan que yo les dije que la placa que está conectada a la señal viva, esta teníamos que conectarla a negativo para que cuando nosotros desconectemos nuestro pedal, pues este vaya directamente a negativo y no tenga ningún problema? Pues bueno, como en este caso cuando sacamos el cable, estamos desconectando el negativo es decir, de la alimentación, pues realmente no es necesario que lo hagamos aquí en el pedal. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo, pues bueno, pueden conectar el negativo del circuito impreso, pueden conectarlo a la placa, pero bueno, en mi caso yo no lo voy a hacer porque no es necesario. Sin embargo, no está de más que se los hubiera dicho, es decir, es para conocimiento propio de cada uno de ustedes. Y bien, así es como me está quedando. Entonces, voy a explicarles una pequeña cosita, espero me entiendan. Primeramente vamos a ver la parte positiva. Entonces veremos que la salida, vamos a ver, aquí está la salida. La salida tenemos conectado el jack monofónico y vemos que el pin correspondiente está soldado aquí directamente. Lo mismo vamos a hacer, o lo mismo hice en este caso con la entrada. Entonces la entrada está aquí en amarillo. De hecho, tienen que hacer las conexiones, de hecho, lo más pegadas posibles, es decir, lo más organizadas que puedan. Bien, y a veces puede llegar a ser necesario aplicar tal vez un poco de silicona caliente. Bueno, esto ya depende de cada uno. Bueno, conectamos aquí la entrada y lo llevamos directamente a la entrada. Este es el estéreo, recordemos. Luego tenemos conectado al anillo, este de aquí, es decir, la otra parte de señal, la que estamos utilizando para el negativo. Esta la llevamos aquí y va al negativo de la alimentación. Entonces, este es el negativo del que estamos hablando. Entonces tenemos aquí el negativo de la alimentación.
Aquí tendría que ir conectado también el negativo de la batería. Sin embargo, es decir, bueno, primeramente les voy a mostrar cómo sería, ¿no? Aquí tenemos un clip de batería de 9 voltios, en donde nosotros pues conectamos nuestra batería para poder energizar nuestro pedal. Sin embargo, en mi caso no lo voy a estar utilizando porque a mí no me gusta utilizar baterías. Entonces, ¿cómo tendrían que hacerlo ustedes? Tendrían así el conector, un cable rojo, un cable negro. Entonces el cable rojo pues va a ir a este, que es el que está anudado, el cable rojito. Y el negativo pues lo llevan al negativo, ya sea del conector de alimentación o sea el anillo de entrada. De aquí lo van a sacar. Ahora, es decir, obviamente con una batería ustedes también tienen que pensar en el espacio que va a ocupar la batería y cómo la van a reemplazar. Es decir, lo más sencillo es dejarla, no sé, por aquí y que cada vez que quieran cambiar la batería quitar los 4 tornillos. Sin embargo, puede llegar a ser un poquito engorroso. Así que las personas de pisotones tienen una forma para mecanizar aquí una pequeña tapita que se pueda levantar para poder hacer esto. Igualmente en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes lo hagan. Bien. Entonces, bueno, realmente considero que el clip de la batería pueden hacerlo ustedes sin que yo se los explique. Como les dije, es una conexión súper sencilla. Yo igualmente dejo el cable aquí porque puede que en algún momento lo quiera hacer, así que igualmente lo dejo allí, pero no tiene sentido, ¿vale? Listo. Habíamos quedado en que la conexión de acá ya está lista, pero ahora nosotros tenemos que sacar del slip, de la cobertura de cada uno de los jacks de entrada y salida. Tenemos que llevarlo al negativo del circuito. Como el circuito todavía no lo tenemos, pues lo vamos a llevar con un cable simplemente soldado. Pero veremos que de aquí no sale ningún cable y aquí es donde sale el cable. Es decir, aquí sale un cable. Entonces ahora sí es lo que les digo que quiero explicarles. Hay que tener en cuenta que, como les dije anteriormente, al utilizar cajas metálicas, si nosotros conectamos el negativo a la caja, generamos una cámara de Faraday y la aislamos de ruido. Esto tenemos que hacerlo en algún momento y este es el momento. Obviamente ya lo tengo en multímetro en escala de continuidad. Bien, como nosotros tenemos conectados aquí bueno, nuestro jack, a ver esto si enfocara. Bien, tenemos conectado nuestro jack aquí. Sin embargo, en la parte que hay entre la caja y el jack hay un disco que es de metal. Es decir, si nosotros lo miramos por aquí en nuestro circuito, que luego lo vamos a instalar, veremos que aquí es este anillo que está aquí. Toda esta parte es metálica. Esta parte metálica está unida a la cobertura. Entonces, si está unida a la cobertura, pues la caja va a estar unida a la cobertura y por lo tanto va a estar unido al negativo. Si yo tomo este cable, es decir, este cable de aquí, este cable sí está conectado a la cobertura del negativo. Entonces, si yo lo tomo aquí, lo cojo acá y mido en cualquier parte de adentro de la caja, veremos que tiene continuidad. Entonces, todo el negativo está recorriendo la caja. Y como el jack también de entrada, el estéreo tiene el mismo disco, pues a la cobertura de este va a estar conectado aquí. ¿Y cuál es la prueba de ello? Que las dos coberturas tienen que estar conectadas entre sí. Entonces, para que vean que aquí no hay trampa de nada, veremos que las dos coberturas están conectadas porque están conectadas entre sí por la caja. Es por eso que solo vamos a utilizar un solo cablecito. Este cablecito es el que va al circuito. Ahora, antes de poner el circuito, vamos a poner el LED. En mi caso son dos. Primeramente vamos a instalar, o es lo recomendado, instalar portaleds. Entonces los portaleds son unas piecitas de plástico. Por ejemplo, aquí tengo uno, a ver, voy a enfocarlo para que lo vean bien. Y a ver, tengo aquí este portaled. Entonces el portaled nos permite pues asegurar mejor el LED a cualquier cajita. Vamos a ponerlo por la parte frontal, por aquí, a ver, así, bien, y así debe quedar. Ahora voy a poner el otro, porque en mi caso voy a poner dos LEDs, entonces yo voy a poner este aquí, perfecto. Y bueno, procederíamos a poner los LED. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En mi caso voy a estar utilizando LEDs amarillos difusos. Es lo recomendado utilizar LEDs difusos porque nosotros queremos un LED que nos indique que nuestro pedal, es decir, el efecto está activado, no queremos una linterna. Entonces estos son los LED que se recomienda usar. Lo que vamos a hacer ahora es dejarle unos 2 milímetros, 3 milímetros aproximadamente, y vamos a hacer dobleces. Entonces, por ejemplo, así está bien, digamos así, estos dobleces, ¿vale?
Ahora, una vez hecho esto, pues tenemos que ponerlos por detrás los LED y los metemos dentro de su portalet respectivo. Antes de hacer esto debemos tener claro cuál es el positivo y el negativo del LED. Entonces voy a hacer el proceso para un solo LED. Tenemos que aquí dentro del LED podemos ver que tiene dos electrodos, uno grande y uno pequeñito. El electrodo pequeño señala el positivo del LED y el electrodo grande señaliza el negativo del LED. Si yo utilizara un solo LED, es decir, yo lo pondría aquí, el positivo va hacia abajo, el negativo hacia la derecha, ¿vale? Entonces, a ver, hay que poner esto con cuidadito. Bien, perfecto, una vez ya está aquí, podemos ver cómo sobresale aquí. Bien, nos sobresale mucho y nos indica, es decir, cumple su función. Aquí tendría que ir positivo y aquí tendría que ir negativo para energizarlo, pero bueno, si esto enfocara. Pero necesito una resistencia. Recordemos el diagrama, vamos a ir aquí. Tenemos el LED que tenemos aquí, pasa por una resistencia y va a 9 voltios. De hecho, el orden de aquí no importa. Entonces, para respetar aquí el diagrama y que lo entiendan bien, vamos a conectar el ánodo del LED a la resistencia. Entonces, el ánodo del LED, como recordarán, es este de aquí. ¿Cuál resistencia? Entonces, les recomiendo calculen la resistencia para que el LED les consuma 10 miliamperios, porque como les digo, queremos un LED que nos indique que el efecto está activo, no queremos una linterna. Sin embargo, necesitamos una luz que sea sutil cuando estemos tocando de noche para que no nos ilumine toda la cara, pero que sea lo suficientemente fuerte para que cuando estemos tocando con mucha luz se pueda observar que el pedal está activo. Entonces, en mi caso la resistencia era de 500 ohmios, pero como no es comercial, voy a estar utilizando una de 470. Ahora, el cálculo que hice es para 2 LED, pero bueno, como les digo, les voy a explicar con uno solo. Bien, soldamos la resistencia aquí. Bueno, obviamente tenemos que soldarla cortando un poco las patillas, termorretráctil, etc. Ya tenemos el pin de esta resistencia. Entonces, esta resistencia, ¿a dónde la llevamos? Pues la llevamos a 9 voltios. Entonces, ¿cuál es 9 voltios? Pues este cable que tenemos aquí. Entonces, vamos a sacar de la resistencia un cable rojo también, pero no vamos a soldarlo a ningún lado ni a este cable porque nos falta la placa. Simplemente tenemos que alistar los LED, ¿vale? Perfecto. Una vez ya tenemos aquí el cable soldado a la resistencia y la resistencia al LED, pues necesitamos el cátodo. Entonces el cátodo, como habíamos visto aquí en el diagrama, tenemos el que va conectado al pin del interruptor y este va negativo. Entonces, el pin del interruptor, como lo recordarán, es este verde. Entonces este verde es el que va a ir conectado aquí al cátodo del LED. Y el cable negro que sobra pues va a ir al negativo, pero no al negativo es decir, no al negativo aquí del conector de alimentación, no, al negativo del chasis, el que va al circuito impreso. Entonces voy a hacer estas conexiones para no confundirlos más, tranquilos, y ya les enseño cómo me queda. Como yo en mi caso tengo 2 LED, lo que voy a hacer es soldarlos en serie. Entonces voy a poner un LED respetando ánodo cátodo y hago las conexiones pertinentes. Y bien, entonces así es como me quedó. Entonces vamos a explicar, bueno, qué es lo que hice, cómo lo hice. Primeramente tenemos el cable negro, que es el que está aquí, el que está unido al pulsador. A ver si esto enfoca, perfecto. Es el cable negro que está unido al pulsador, al interruptor. Entonces, este cable negro pues va a ir a negativo, pero por ahora no lo vamos a conectar. Luego tenemos el cable verde. Este cable verde tiene que ir al cátodo del LED. Entonces aquí yo lo conecté al cátodo de este LED. Este es el ánodo. Entonces el ánodo lo pasé por medio de un cablecito y lo pasé al cátodo del otro LED. Luego el ánodo de este LED sí lo llevé aquí y el cable resultante pues bueno va al positivo del circuito. Sin embargo, ustedes se preguntarán dónde está la resistencia. Bueno, la resistencia está aquí metida. Aquí está el termorretráctil y se alcanza a ver la forma de la resistencia que está aquí adentro. Todo, como se darán cuenta, está aislado y lo aseguré con un poco de silicona caliente, no importa. Si quieren incluso pueden asegurar también los LED aquí con silicona caliente por si el LED se llega a salir. O sea, si el LED no queda bien ajustado se puede salir. Entonces en mi caso lo voy a pegar. En el caso de ustedes también pueden hacerlo por seguridad. Bien, pero esto lo voy a hacer luego. Entonces ahora voy con una parte que tal vez es un poquito extensa y espero me entiendan. Entonces, vamos a tomar ahora nuestro circuito. Como ustedes recordarán, nuestro circuito, nosotros soldamos los potenciómetros de esta forma para poderlo probar, y soldamos estos cables aquí para directamente también probarlo, pero ahora necesitamos ponerlo en nuestro circuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente hay las dos formas básicas para sujetar la placa a la caja. La primera es directamente con los potenciómetros y la segunda es con separadores metálicos que se perfora la caja y bueno, se asegura. Entonces en mi caso voy a estar utilizando el método de los potenciómetros.
pero solo puedo utilizar dos, este tercero no. Entonces, como se darán cuenta, aquí en mi diseño tengo dos potenciómetros y uno que está aquí abajo, que es el del level. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es quitar este potenciómetro, soldar 3 cables al mismo y pues directamente decir con cables flexibles, y se asegura directamente en su agujero respectivo. Ahora, hay diseños en donde los potenciómetros se soldan directamente sobre la placa. Entonces es decir, el potenciómetro estaría soldado aquí. Entonces esto también es una opción. Ahora, como les dije anteriormente, los dobleces, es decir, doblarlo de esta forma, tienen que hacerlo antes de soldarlo porque si no se pueden levantar las pistas. Entonces, ¿a qué viene esto ahora? Pues que si yo lo dejo así, es decir, lo soldo así directamente, pues en algún golpe se puede separar el potenciómetro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, bueno, primeramente yo tengo que desoldar este potenciómetro y lo saco. Estos tengo que desoldarlos también y luego los voy a soldar en los agujeros respectivos que tienen para soldarlo. Así va a tener una base más resistente, por así decirlo, para poder soldarlos. Es decir, tiene una base resistente utilizando la fuerza del mismo y la de la placa para que en los golpes no tenga ningún problema. Como nuestro tercer potenciómetro tiene un grosor, entonces, a ver, enfoquemos esto. Como nuestro tercer potenciómetro tiene un grosor, este grosor tiene que estar levantada la placa sobre el metal. Además, porque este tipo de cosas, pues obviamente no pueden hacer contacto con nada. Es decir, ni con la caja ni con el potenciómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar un trozo de goma aquí atrás, ¿sí? O sea, donde debería ir el potenciómetro, o sea, más o menos como por aquí, un pequeño trocito de goma para separarlo. Voy a hacer este ensamblaje, ¿sí? Es decir, voy a hacer este ensamblaje y ya les enseño cómo me quedó. Pero antes, obviamente, también tenemos que quitar estos cablecitos, ¿sí? Entonces vamos a desoldarlos. Ahora, como yo voy a soldar, es decir, al asegurar los potenciómetros, pues la placa va a quedar sujeta a la caja, pues no vamos a poder hacer las soldaduras. No vamos a poder soldar ni la entrada, ni la salida, ni los negativos. Entonces esto tenemos que hacerlo antes de ponerlo en la caja. Recordemos, tenemos el negativo de alimentación que pasa aquí al anillo y luego viene el negativo del circuito, que es este que está aquí. Bien, este es el negativo del circuito. Tenemos otro negativo del circuito que es el negativo del LED, que es este. Entonces tenemos dos negativos que tenemos que conectar. Si nosotros miramos aquí en nuestro diagrama, de hecho esto es verdad. Tenemos que conectar dos negativos. Tenemos que conectar la carcasa, lo que va conectado a la caja, y el negativo del LED. Aquí aparece uno tercero, pero como recordarán, este negativo se comparte por medio de la caja. Luego tenemos que conectar del conector de alimentación, tenemos que llevar el positivo. Tenemos que llevar el positivo de la placa y el positivo del LED. Entonces tengo el positivo del LED, que es el que está aquí, y el positivo del conector de alimentación. Esto tenemos que soldarlo en nuestra placa. Como recordarán, aquí arriba, en este donde yo soldé este alambrito, va el positivo. Entonces yo voy a desoldar esto. En la pista respectiva voy a soldar los dos positivos. Puedo soldarlo, por ejemplo, aquí o algo así, ¿sí? Esto ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces soldo aquí el positivo y soldo aquí también el positivo. Los negativos, recordemos que en este tipo de placas el negativo está en la carcasa externa. Sin embargo, dependiendo del diseño que hagan ustedes, el que elijan ustedes o lo que sea, pues va a depender esto. Entonces, primero voy a hacer las conexiones de los cables que van en la placa y luego sí hago la conexión de los potenciómetros para que puedan observar la mayor cantidad de procesos y que no se pierdan. Y bien, este es el resultado. Desafortunadamente no me fue posible cambiar los potenciómetros a la configuración que yo les había dicho, porque bueno, la separación de la distancia del potenciómetro no me funcionaba. Entonces, bueno, soldé obviamente los cables como les había dicho, lo uní con termo retráctil. Que esté unido así no significa que estén unidos los tres entre sí, no, simplemente es el recubrimiento. Y en la parte de atrás simplemente puse un palillo, es decir, se puede usar cualquier cosa que ustedes consideren que puede ser aislante. Bien, como les digo, bajo ningún motivo tendrían que hacer este tipo de conexiones así, pero bueno, igualmente yo las hago, pero yo sé que es bajo mi propio riesgo. Sin embargo, de alguna manera puedo aliviarme porque sé que como esta parte va a estar contra la placa, pues si hay un golpe lo puede llegar a soportar también la caja misma a la placa y no directamente las conexiones, pero bueno. Entonces una vez lo tengo yo así, ya lo que resta hacer es hacer las conexiones. Entonces la placa va a ir así y aquí tenemos obviamente la entrada, la salida, y ya dependiendo del documento que ustedes tengan, en mi caso pues yo tengo aquí la hoja que habíamos utilizado anteriormente, sigue siendo la hoja blanco y negro, pero no importa.
Entonces, si lo miramos de esta forma, podemos ver que la entrada está aquí a la izquierda. Entonces, mirándolo de esta forma, la entrada está aquí a la izquierda. Estas conexiones ya las habíamos hecho con anterioridad. Sin embargo, aquí ya tenemos que hacerla fijamente. Entonces, la entrada, como es el amarillo, recuerdan que yo les había dicho que era que el amarillo el que estaba asociado era el gris, pues entonces el gris lo conectamos aquí. Podemos conectarlo por la parte de adelante o por la parte de atrás, es decir, por debajo. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Ahora, el positivo, como ustedes recordarán, pues el positivo está aquí en la parte superior. Aquí dice 9 voltios entre estos dos potenciómetros. Entonces conectamos los dos cables que tenemos que llevar a 9 voltios. Estos dos los conectamos en esta pista. Y lo que es negativo, pues también lo conectamos como habíamos dicho, en el negativo. Y con esto ya deberíamos finalizar nuestro pedal. Como última instancia, lo único que hice aquí también fue añadir el pegamento en los LED para que, bueno, por si acaso no se salgan. Y de hecho quiero mostrarles que esto, voy a ponerlo aquí para que lo vean. El potenciómetro lo voy a llevar aquí momentáneamente para que se den cuenta la precisión. Dense cuenta que la placa entra justa aquí debajo del interruptor y todo está más o menos ordenado. De hecho, también los LED no están al nivel que la placa les caiga encima, por así decirlo. Así que, como les digo, todo esto está muy bien calculado para que el proyecto salga perfecto. Y bueno, simplemente voy a hacer estas conexiones y creo que podría ser la última parte, o no, ya veré. Es decir, la última parte antes de hacer la prueba de sonido, me explico. Entonces voy a hacer estas conexiones y si hay prueba de sonido, pues bueno, continuamos con la prueba de sonido. Y si no, pues bueno, les muestro las últimas conexiones y ya así iremos a la prueba de sonido. Y bien, entonces este es el resultado. Primeramente aquí están los dos negativos soldados aquí. Bueno, si está enfocada, perfecto, tenemos los dos negativos soldados aquí. Un poco desprolijo, sí, pero igualmente funciona. Aquí igualmente en la parte superior tenemos los dos positivos conectados. Y lo único que nos resta ahora es añadir la parte de señal, que sería la señal positiva, perdón, la señal de salida aquí y la señal de entrada, que es el gris aquí. Después de esto, pues bueno, podremos montar toda la caja y haremos la inspección de calidad. Y bien, aquí ya, bueno, terminamos de instalar la salida y la entrada. Bueno, aquí ya tenemos salida y entrada la tenemos aquí. Entonces, una vez ya tenemos todo esto, pues vamos a poner los potenciómetros. Entonces, para ajustar la placa, primeramente tenemos que quitar las tuercas que tienen todos los potenciómetros. Y una vez quitadas todas las tuercas y las arandelas, pues bueno, simplemente procedemos a poner la placa. Debemos tener un poquito de cuidado cuando hacemos este tipo de conexiones, que podemos dañar algún cable o similares. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer esto. Y bien, así es como ya nos debe quedar. Entonces, como yo tengo miedo de que estos potenciómetros se suelten, porque se pueden soltar, lo que voy a hacer ahora es pegar los potenciómetros a la placa con pegamento lo que más se pueda, para bueno, evitar que se me lleguen a romper las patillas. Entonces, bueno, ya una vez tenemos esto aquí listo, pues bueno, simplemente voy a pegarlo con silicona y ya les muestro. Y bien, así es como me quedó pegado. Bueno, realmente queda un poquito mal, pero bueno, no importa, prefiero esto y que no se dañe después. Entonces ahora vamos a hacer la inspección de calidad en cuanto a la parte electrónica. Y para ello vamos a llamar un nuevo integrante en el canal, que va a ser el señor Pollo Rodríguez, el cual nos va a acompañar en todos los proyectos de aquí en adelante y va a decirnos qué opina. Entonces, señor Pollo Rodríguez. Y bueno, según el señor Pollo Rodríguez, eso significa que le gustó. Entonces, bueno, ya podemos ver todo el cableado más o menos como quedó. Quedó tal vez un poquito engorroso, sin embargo, espero que me hayan entendido muy bien en cuanto a todo el cableado. Ahora, pues simplemente vamos a poner la tapa trasera y vamos ya directamente con los acabados. Y de hecho quiero mostrarles esto. Quiero mostrarles estos rayones aquí, me quedaron en la caja. Esto fue porque ahorita la tapa se cayó, no me había dado cuenta y pasé una silla sobre ella y así fue como quedó. Bueno, no importa, no pasa nada. Bueno, esta parte va a ir abajo, así que no me importa mucho. Entonces simplemente pues ponemos aquí la tapa y pues vamos a poner todos los tornillos respectivos. Y bien, bueno, así es como ya queda la tapa. Y vamos a empezar con los detalles estéticos. Entonces primeramente vamos con las perillas de los potenciómetros. Entonces
Para ello pues yo tengo estas perillas para potenciómetro que son plásticas, sin embargo podrían utilizar perillas metálicas o las que ustedes consideren necesarias. Entonces pues para calibrar nuestras perillas vamos a llevar el potenciómetro totalmente hacia la izquierda y vamos a ponerla más o menos por aquí, apuntando hacia la izquierda la perilla. Entonces al girarlo aquí a la izquierda queda así, al girarlo todo a la derecha queda así. Entonces quedó más o menos bien. Entonces de hecho podría modificarlo un poquito, pero bueno, no importa. Entonces esto vamos a hacer con todas las perillas. Y así es como quedan las 3 perillas. Como podemos ver, pues funcionan perfectamente. Y bueno, aquí pues ya tendríamos el conector de alimentación, tendríamos la salida, aquí tenemos la entrada, ¿sí? Y poco más. Entonces ya con esto tendríamos listo nuestro pedal. Sin embargo, los que sean un poco nuevos en el canal no lo van a notar, pero yo sé que los que son antiguos saben qué es lo que falta. Ellos lo saben. Y lo que falta claramente son las patas de caucho. En este caso pues yo voy a estar utilizando estas circulares, me parecen mejores. Estas son adhesivas, entonces voy a pegar las 4 patillas en lugares estratégicos sin comprometer los tornillos por si tenemos que destapar el pedal posteriormente. Y así es como queda. De hecho hay personas que suelen utilizar por ejemplo cintas de velcro. Esto depende realmente de la pedalboard donde lo vayamos a poner. Si la pedalboard está adaptada para recibir cintas velcro, pues bueno, esto ya como les digo, depende de cada uno. Y ya con esto terminamos nuestro pedal, nuestro hermoso pedal, que a pesar de que tuve varios problemas con este pedal, no sé por qué, pues bueno, funciona. Bueno, vamos a probar su funcionamiento, ¿no? Ustedes no saben si funciona, yo tampoco, así que bueno, vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Y para ello, pues voy a estar utilizando aquí la fuente de alimentación. Es bueno que tengan una fuente, bueno, si esto estuviera conectado, es bueno que tuvieran una fuente con control de corriente por si algo extraño quedó armado adentro, podemos limitar en corriente para no quemar nada. Y bueno, esta es la prueba de sonido del pedal. Entonces tengo la fuente de 9 voltios conectada aquí directamente al pedalcito. Y bueno, vamos a conectar aquí la fuente de alimentación. Está limitada en corriente al mínimo. Y de hecho creo que hay un error. Ah, no, ya sé, no. Solo subirle un poquito el límite de corriente. Más o menos aquí. Entonces aquí, pues como podemos ver, el efecto no está activado. Entonces podemos escuchar. Y ahora vamos a encender el pedal. Como podemos ver, se encendió esto. Entonces vamos a tocar. Uy, ¿no hay repeticiones? Ah, no. Tengo el potenciómetro de level, el volumen de las repeticiones al mínimo. Voy a poner al máximo. Repeticiones. Un poquito aquí. Ya. Genial, funciona. Voy a intentar tocar algo. A ver, probablemente la reconozcan. Bueno, primero la voy a tocar sin delay, para que se den cuenta la diferencia. Con delay. Creo que era así, no recuerdo bien. De hecho, si dejamos esa configuración como de muchas repeticiones a mucho volumen, tiene que ser algo con mucho feeling, tiene que ser algo tipo Pink Floyd, más o menos, creo yo. Más o menos, a ver. Bueno, más o menos. Creo que ya me estoy extendiendo demasiado y no tiene sentido seguirlo haciendo. Entonces
podemos ver, nuestro pedal funciona perfectamente. La verdad estoy súper contento con el resultado. ¿Y saben por qué? Independientemente de si el pedal quedó tal vez un poquito bonito, quedó algo extraño, es decir, la parte estética, hay que tener en cuenta que nosotros, es decir, yo en este caso lo armé, funciona muy bien y estoy muy satisfecho por cómo funciona. Realmente este tipo de cosas son las que valen, ¿saben? Hacer este tipo de cosas, uno mismo hacer sus pedales. Ahora, tal vez si queremos un tono muy específico, tal vez si necesitemos comprar un pedal, pero tener en cuenta que prácticamente todo en nuestra pedalboard está hecha por nosotros mismos, créanme que vale muchísimo más como a nosotros como personas y como músicos. Y además electrónicos, ya que estamos poniendo en práctica partes de la electrónica y por todo es aprendizaje. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden, esto es solo una guía general sobre cómo armar pedales, ya que cada uno puede tener un método en específico o puede que algunos lo hagan de una forma u otra. Hay pedales, por ejemplo el wah-wah, que requiere pues que la caja sea un poco diferente. Sin embargo, espero que con esto ustedes puedan armar sus propios pedales de efectos, tengan una guía. Ya saben que si tienen alguna duda acerca del ensamblaje de este pedal o en general alguna parte sobre el proceso que no creen que no explique muy bien, déjenmelo abajo en los comentarios de este video o en mi página de Facebook, que también abajo en la caja de comentarios o en la descripción del video les dejo el enlace. Así que bien, no los demoro más, espero les haya gustado esta serie. Lamento mucho si los hice esperar mucho para hacer estos tutoriales, pero la verdad creo que la espera vale la pena. Así que no los demoro más, espero les haya gustado, una manito arriba si fue así y nos veremos en próximos tutoriales. Así que hasta la próxima, chaito.